Se trata de unos temas centrales de la agenda informativa de esta semana, los casos de violencia de género y las denuncias que se van radicando reiteradamente en distintos espacios institucionales. Como siempre lo decimos, si sufrís violencia de género, llama al 144. Y tenemos un móvil en vivo y en directo con Chantal Di Petto. Chantal, vas a abordar el tema, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? El tema de las falsas denuncias. Contanos. Exactamente, Jorge, lo adelantamos en el saludo, este proyecto que propone aumentar las penas para los que son las falsas denuncias, falsos testimonios, principalmente en lo que tiene que ver con violencia de género. Nosotros estamos con la doctora Bárbara Morelli de la Fundación Morelli, vicepresidenta, ella que está aquí en Tucumán, para que nos cuente, primera parte, el trabajo que vienen realizando desde la Fundación y después meternos en lo que es este proyecto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, decía recién, contar un poco el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo a través de la Fundación. Sí, nosotros acá en Tucumán estamos trabajando ya hace 1 año y 2 meses exactamente. Nosotros nos metimos en el primer caso, fue el filicidio de Julián, que justamente hoy se cumplen 2 años de su asesinato. Presentamos un jury contra la jueza Segura por incumplimiento de funcionaria pública. Ella, justo en ese lapso que nosotros presentamos el jury, había pasado de ser jueza a camarista, entonces quedó como medio en el aire. Fue rechazado por la comisión, nosotros presentamos un reconsideramiento, fue otra vez rechazado y ahora estamos yendo a la Corte Suprema acá de la provincia, esperando que también lo rechacen, pero bueno, yendo hasta las últimas consecuencias con respecto a esto, porque no es el primer filicidio que ocurre con respecto a un niño acá. Sí fue muy impactante por las decisiones arbitrarias que se hicieron de parte de la jueza, teniendo un progenitor que estaba siempre a derecho y una progenitora que no cumplía con nada, y siempre se le daban los beneficios a ella con respecto al niño. Entonces acá viene el hecho de todos los casos de familia que empiezan con una falsa denuncia, una falsa acusación o informes totalmente distintos a lo que se tiene que hacer y profesionales que se prestan a esto. Entonces lo que nosotros buscamos con este proyecto, que fue redactado por el doctor Hernán Seibán de la Fundación y por la diputada Lía Lemoine, es agravar la falsa denuncia, el falso testimonio, que lamentablemente perjudican a todos, porque no es solo en el ámbito familiar que quizás nosotros nos ocupamos, sino en otros ámbitos, porque la falsa denuncia se ve en el tema laboral, en un tema de cobrar un seguro, en muchos ámbitos, no es solo en esto, pero yo creo que cuando tiene que ver con la vida de niños, niñas y adolescentes y el destino de sus familias, es complicado, porque tenemos casos que empieza con construcción de vínculo, o padres o madres que no ven a sus hijos, pero después pasa como el caso de Julián, que llegan a una instancia en la cual, por algún tipo de venganza, matan al niño. Entonces, tenemos consecuencias muy graves con respecto a esto. Doctora, ustedes venían trabajando y viendo estas situaciones y de ahí surge el proyecto que dan a conocer ahora o cómo se va armando esto. No, a ver, nosotros no armamos ningún proyecto con respecto a esto porque ya el ex diputado Alberto Acef, que nosotros trabajamos mucho este caso porque él lo vivió personalmente, ya había presentado un proyecto en el 2008, no se trató, en el 2013, en el 2015 y en el 2022. Entonces, cuando él decide dejar la política el año pasado, nosotros decidimos hablar con él, tener conversación con él como para empezar a tratar un proyecto, y después la diputada Lía Lemoine nos propone el hecho de empezar a hacer un proyecto con respecto a esto, y desde principio de año lo veníamos viendo y lo veníamos tratando de redactar y buscar el apoyo de distintos organismos de la política como para cuando sea presentado tratar de que por lo menos se trate. No sabemos si se va a aprobar o no, porque es complicado que se apruebe un proyecto así, esto viene hace muchos años y es complicado, los cambios en todo sentido. Obviamente esperamos que se trate porque por lo menos al tratarse y el estar en un proceso de comisiones como nosotros siempre vamos quizás a dar nuestra opinión de lo que nosotros sabemos, queda en la cabeza de muchos políticos, de gente que lo escucha, lo ve y dice, sí, a mí me está pasando lo mismo. Estaría bueno que esto se trate, que se hable, que se concientice, así que está bueno. Bien. Bueno, Jorge, te está escuchando aquí la doctora. ¿Qué tal, doctora? Jorge Lobo lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Le quería consultar sobre aspectos que tienen que ver con el proyecto. Estuve leyendo detenidamente un extracto sobre modificación del artículo 100 del Código Penal. Le quería preguntar si efectivamente esto en la práctica podría de alguna manera acobardar a aquellas mujeres que realmente sufren violencia de género y que tienen muchas dudas a la hora de plantear alguna denuncia pública o alguna denuncia en tribunales, específicamente con una denuncia concreta,
y en qué manera este proyecto podría cobardarlas, o sea, limitarlas en esa intención. Porque, claro, ¿quién determina qué es una falsa denuncia? A eso me refiero. Y las personas que tienen que determinar si es una falsa denuncia son obviamente los juzgados, los jueces, los fiscales, las personas especializadas en este tema. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo que pasa en el tema del fuero de familia. Si nosotros tenemos una denuncia por violencia de género en el cual una mujer o un padre lo hace como para obstruir el vínculo con el hijo, y resulta que después se comprueba que es una falsa denuncia, en verdad nunca se dice es una falsa denuncia, o que se comprueba que no hay hecho o se archiva la causa. Y después de la nada la madre o el padre recuerdan que abusaron a la criatura después de tantos años y porque están perdiendo en la carrera judicial por la tenencia o por la guarda del menor. ¿Usted qué diría? ¿No opinaría que es algo medio raro que usted se haya acordado de repente que justo abusaron a su hijo cuando las cartas quizás no están a su favor? Yo creo que los profesionales están capacitados como para darse cuenta cuando hay un falso testimonio, una falsa denuncia, o de repente un informe tecnojudicial dice una cosa, pero un informe de parte dice otra cosa totalmente distinta. Cuando se habla de un niño con un profesional y se habla de un niño totalmente distinto con otro profesional. Es fácil darse cuenta, quizás en algunos casos es más complicado. Pero con respecto a las denuncias de violencia de género de las verdaderas víctimas de violencia de género, la mayoría de las personas que realmente sufren violencia de género o violencia familiar no denuncian porque el aparato judicial está en contra de eso. Por eso tenemos tantos femicidios también. Claro. La verdadera víctima no siente que tiene el acompañamiento correcto para ir a esto. Y también el tema de la falsa, de nosotros querer penar la falsa denuncia, va a habilitar a que las reales víctimas puedan denunciar. Porque cuántas veces vemos en una comisaría que realmente una mujer es víctima, o una mujer, una familia, porque mayormente se tratan igual, y no puede tener todas las herramientas que quizás sí lo tiene una falsa denunciante. Claro, ahí llegamos a un punto, creo que de acuerdo con usted, en el sentido de que si bien el objetivo del proyecto puede ser loable, puede ser rescatable, el Poder Judicial y también la policía, en este caso, no están de todo preparados para ejercer rápidamente el derecho de justicia y el servicio de justicia que se está demandando, ¿no? Claro, sí, eso es real. Sí, el Poder Judicial realmente está colapsado. Y tenemos gente que no está capacitada y también tenemos gente que está capacitada y no quiere trabajar como debería trabajar. Porque a nosotros nos pasa en muchas provincias, como también mismo en Capital Federal, de jueces que no se comprometen realmente con las causas y no contestan como tendrían que contestar y en los tiempos que deberían hacerse. Por ejemplo, tenemos la ley de impedimento de contacto, la 24270, que pena todo este tema de la obstrucción de vínculos y el impedimento de contacto, que se tiene que resolver en 10 días. Y nunca en ningún caso del 2016 que yo estoy a cargo de la Fundación lo he visto, por ejemplo. Entonces, si uno no cumple con los tiempos estipulados de la ley, lamentablemente nosotros no podemos hacer más que reclamar, pero ahí los que tienen que ponerse a trabajar son los juzgados. Doctora Caro la saluda, un placer, mucho gusto. Acaba de decir que hay jueces que de alguna manera son laxos con respecto a las causas. ¿Por qué? ¿Hay cobardía? ¿Hay temor a presión social? ¿A qué se debería esta inacción de algunos juzgados ante estos episodios? Y eso depende de cada juez, no puedo meter a todos los magistrados en la misma bolsa con respecto a cómo son o cómo se manejan, pero hay jueces que sí, tienen mucha presión social y política con respecto a las decisiones que toman. Por ejemplo, en La Rioja, cuando se habló de un caso muy conocido, el caso de la niña Arcoiris, había jueces que determinaban que la niña tenía que estar con su padre y en el momento que la madre la sustrae de la provincia y se la lleva a Capital Federal, a Buenos Aires, en el año 2022, resulta que los jueces que habían determinado que la nena vuelva a la provincia como corresponde, porque era su centro de vida y era lo que correspondía, ya que le habían sacado la tenencia a la madre, resulta que los jueces que ordenaron eso habían sido escrachados, les habían roto el auto, se tuvieron que retirar de la misma causa por las amenazas y la violencia que estaban sufriendo de parte de grupos feministas que no estaban de acuerdo con su decisión. Entonces también pasa esto de que uno quiere tomar decisiones, quiere trabajar, quiere accionar y después lamentablemente por un tema personal se tienen que correr de las causas. Doctora Bárbara Morelli, muchísimas gracias por estas declaraciones a Vivo AM. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de este proyecto. Veremos si llega a debate en el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias.